Hola a todas y todos. En este podcast vamos a hablar de los principios de Yogyakarta. Primeramente, vamos a contextualizar y definir qué son, por qué de su necesidad y cómo surgieron estos principios. ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Los principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de los derechos humanos referentes a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de nacer. ¿Por qué son necesarios? La violación a los derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género real o percibida constituye un patrón global arraigado que nos preocupa gravemente. En esas violaciones de los derechos humanos podemos mencionar los asesinatos extralegales, tortura y maltrato, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negar las oportunidades de empleo y educación, y la grave discriminación en relación al goce de otros derechos humanos. ¿Cómo se llegó a estos principios? Los principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación. Entre ellos, jueces, académicos, un exalto comisionado de derechos humanos de la ONU, procedimientos especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONGs y otros. El profesor Michael O'Flaherty hizo importantes contribuciones al redactar y revisar los principios de Yogyakarta. Un evento clave para desarrollar los principios fue un seminario internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, en noviembre de 2006. Una vez hecha una pequeña aclaración sobre los principios, vamos a centrarnos en el texto en sí. En el preámbulo se reconocen las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Se establece un marco de trabajo legal y permitente que definen términos claves. A continuación, vamos a reagrupar los principios en base a derechos. El derecho al goce universal de los derechos humanos, a la no discriminación y a la personalidad jurídica. En los principios del 1 al 3 se describe el principio de la universalidad de los derechos humanos y el de su aplicación a todas las personas sin discriminación, así como el derecho de toda la persona a ser reconocida ante la ley. Otro derecho es el derecho a la seguridad humana y personal. Los principios del 4 al 11 abordan varios derechos fundamentales: derecho a la vida, a vivir sin violencia y sin tortura, a la privacidad, al acceso a la justicia y a no ser detenido o detenida arbitrariamente. Otro derecho es el derecho económico, social y cultural, recogido en los principios del 12 al 18, que establecen la importancia de la no discriminación en cuanto al goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto incluye la no discriminación en el empleo, en el acceso a la vivienda, a la seguridad social, a la educación y a los servicios de salud. Otro derecho es el derecho de expresión, opinión y asociación. Los principios del 19 al 21 subrayan la importancia de la libertad de expresarse, expresar la propia identidad y la propia sexualidad, sin interferencia del Estado, sin importar la orientación sexual y la identidad de género. Esto incluye el derecho a participar en asambleas y en eventos públicos pacíficos y a asociarse en comunidades con otras personas. Otro derecho es el derecho a la libertad de movimiento y derecho a recibir asilo. Los principios 22 y 23 subrayan los derechos de las personas a solicitar asilo en caso de padecer persecución por su orientación sexual e identidad de género. Otro derecho es el derecho a participar en la vida cultural y familiar.
Los principios del 24 al 26 versan sobre el derecho de las personas a participar en la vida familiar, en los asuntos públicos y en la vida cultural de la comunidad, sin discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Otro derecho es el derecho de los defensores de los derechos humanos. En el principio 27 se reconoce el derecho a defender y promover los derechos humanos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como la obligación de los Estados a garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos que trabajan en estos temas. Asimismo, tenemos el derecho a los recursos legales y reparaciones y la responsabilidad penal. Los principios 28 y 29 ratifican la importancia de responsabilizar penalmente a los violadores de derechos y de garantizar que se otorguen reparaciones legales apropiadas a las personas cuyos derechos han sido violados. Por último, el texto incluye 16 recomendaciones adicionales dirigidas a instituciones de derechos humanos, organismos profesionales, patrocinadores, ONGs, a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, a las instancias de la ONU, a los órganos de los tratados, a los procedimientos especiales y a otros agentes con la finalidad de mejorar los derechos humanos y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.